Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Francesc Miralles. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás? Contento de hablar contigo, Oriol. Un Adelante. placer. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Te presento, en primer lugar, decir que eres un autor prolífico. Ahora comentábamos, ¿no? Fuera de cámara, que ya llevas más de 70 libros. Eres escritor, ensayista, además también eres de aquí de Barcelona. Estudiaste filología alemana y has trabajado también como editor, periodista y terapeuta también del arte o terapeuta artístico. Además, también te has trabajado en obras muy diversas, como por ejemplo Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Y además también varias obras, he estado viendo también por aquí, por el Amazon, tienes un montón, tienes también aquí Mazal, El secreto ancestral de la fortuna, entre muchos. Me gustaría preguntarte cómo empezaste en el mundo de la escritura de los libros de crecimiento personal o de autoayuda. Pues mira, Oriol, fue por casualidad, de hecho. La vida a veces tiene destinos que uno no elige, sino que son por azar. Yo estudié filología alemana, de hecho mi especialidad era Kafka y literatura, pero luego cuando terminé la carrera empezaron a darme trabajos de traducción. Y lo que llegaba de Alemania y de Inglaterra en esos momentos eran obras de autoayuda, de desarrollo personal, de espiritualidad. Entonces estuve unos años traduciendo solo este tipo de libros y una de las editoriales que me daba más trabajo, pues me propuso entrar a trabajar como editor y era un sello de estos temas. Con lo cual estuve unos años más editando libros, descubriendo autores, poniendo títulos, encargando portadas. Y llegó un punto en el que yo ya no quería seguir trabajando en la oficina y además tenía reticencias respecto a muchos de los libros que se escribían. Pues yo lo que veía en muchos de ellos era que en una página se podía resumir todo el contenido y que en el resto del libro era repetición, notas al pie de una misma idea. Entonces pensé, ¿no se puede hacer un libro en el que cada capítulo cuente algo realmente de peso para el lector? Y aquí empecé yo a escribir bajo seudónimo. Y después de unos cuantos títulos bajo seudónimo, animado por Jordi Nadal en ese momento en Planeta, escribí mi primer libro firmado por mí, que era El Zen de la empresa. Mm, qué bueno. Es como que de alguna forma, quizá antes los libros de crecimiento personal o autoayuda no estaban tan bien vistos como ahora. Yo creo que siempre han estado bien vistos y mal vistos. O sea, ah, hay muchos prejuicios. Y también, sobre todo, hay prejuicios por parte de quienes no los leen, porque igual se cargan todo un género y no se dan cuenta que en ese mismo género están las meditaciones de Marco Aurelio. Hay Exacto. libros muy importantes para la evolución de la humanidad y luego, lógicamente, como en todo, pues también hay libros infumables que son copias de otros libros, ¿no? Entonces sucede lo mismo que en la novela. Tú puedes leer una novela que no tiene ni pies ni cabeza y la dejas en la página 3, Mm, o una novela puede hacerte ver la vida con otros ojos. Entonces, con la no ficción, a mí me gusta más hablar de no ficción, de mm, libros inspiradores, porque para mí autoayuda es todo. Yo cuando era claro. adolescente, El Quijote me ayudó mucho a reírme en momentos que no eran tan alegres para mí, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya depende de la originalidad del autor, de que tenga algo distinto que decir, que lo pueda comunicar de una manera clara a un gran número de lectores. Entonces, encontraremos tanta variedad de calidades como en la novela o como en las películas o como en la música o como en cualquier tarea humana. Totalmente. Después de tantos años de escribir libros de no ficción, como bien dices, ¿cuáles son aquellos aprendizajes que quizá más te llevas de todos ellos? Sí, supongo que cada libro te abre a muchos aprendizajes, pero no sé si al final es como que hay algunos elementos que se van repitiendo, ¿no? Como los pilares que dices, siempre aparecen en los libros estos tres, cuatro elementos. Bueno, de cada uno te llevas algo en su momento, pero mira, como delante de mis ojos han pasado miles de libros, porque yo he escrito, pero también he corregido, he editado. Mira, ahora, antes de esta entrevista, te voy Sí. a revelar una cosa. Estaba corrigiendo un libro que analiza los hábitos de Mike Jagger. Fíjate, porque es un octogenario Sí, que baila, que se mueve, sí, que sí, sí. tiene mucha marcha, ¿no? Entonces, estaba en un capítulo justamente donde miraba qué es lo que hace este hombre y otras personas que tienen una larga vida, ¿no? Y para conseguir
hacer realmente lo que sienten, ¿no? Entonces, la clave es la repetición. Al final, hay mucha gente dispuesta a hacer algo un día, ¿no? O sea, todo el mundo coge una libreta y escribe unos propósitos, o se propone ser una buena pareja, o se alimenta bien hoy. Lo difícil es hacerlo mañana, mañana pasado y el otro. Entonces, como decía Aristóteles, lo que se hace repetidamente se convierte en un hábito. Sí. Y lo que es un hábito ya es lo que transforma la vida. Entonces yo diría que si queremos sacar alguna ley general de todos estos libros, Ujú. la conclusión a la que yo llegaría es que solo lo que se hace de forma repetida llega a tener un efecto en nuestra realidad. Que intenciones hay muchas y que días de subidón también, pero la gente que tiene un mínimo de disciplina son los que pueden realmente autoayudarse. Qué bueno. Con lo cual, si la persona que nos está escuchando ahora mismo a lo mejor dice, ostras, tengo un problema de disciplina, ese es el primer pilar donde tendría que Sí, empezar a trabajar pues fuerte. fíjate, tú eres doctor en psicología, Oriol, y has visto a miles de personas. Mm. Yo, sin ser doctor, he conocido a otros miles por participar en cursos, gente que me Sí. escribe, y te digo que es que voy a ser un poco radical, ¿eh? El Puedes noventa y decirlo. cinco por ciento, el 95% de la gente que he conocido que ha hecho Sí, todo tipo de cursos, sí, la que está aquí y allá, no han mejorado. ¿Pero por qué? Porque se quedan en lo mental, se quedan en claro, la idea, se quedan en aquella experiencia. claro, Pero lo que realmente va a marcar nuestro destino es de qué manera eso se traduce en el día a día. O claro. sea, cambiando tu corazón, tu mente, tus emociones no es suficiente. Eso tiene que tener un plan y una estrategia. Entonces, es necesario un mínimo de parte mental que dices, bueno, me voy a levantar cada día una hora antes, voy a escribir ese puto libro y de aquí tres Eso meses sí, el libro está acabado. totalmente. Si tú no tienes eso, no vas a hacer nada con tu vida. Totalmente. Mira, me va genial que también digas esto, Francés, porque yo uno de los conceptos que también remarco mucho en terapia, en las consultas que tengo, es el hecho de hablar de estilo de vida. Es decir, la gente dice, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo trabajo con esto? Y está bien, ¿no? Porque al final también son soluciones a elementos o preocupaciones concretas. Pero luego la pregunta es, vale, pero más allá de esto, ¿cuál es tu estilo de vida? Lo que tú decías, esas rutinas, que seguro que es lo que Sí, tiene es el es que Mick el gran Jagger. problema es que mucha gente lee libros de autoayuda o va a terapeutas que son muy buenos y que podrían servirle o van a cursos, pero yo diría que la lección es lo que los que tenemos cierta edad veíamos en la serie Fama, que cuando Ujú. picaba la profesora con el bastón y decía, la fama cuesta. Entonces, cualquier cambio en la vida requiere un sacrificio. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres construir nuevos hábitos, eso implica unas horas que hay que desalojar de otra cosa. Entonces, quizás vas a tener que renunciar a esos 2 horas de colchón o de sofá delante de Netflix para hacer otra cosa. Y eso es lo que a la gente más le cuesta. Por eso, yo creo que este fue uno de los motivos por el que se entendió mal la ley de la atracción, ¿no? Mucha gente que recontactó con la ley de la atracción a través de Rhonda Byrne, que hizo un libro bonito con citas, pensaba que solo pensando las cosas ya vienen. No, no es solo pensando, es que hay que picar piedra. Y a la hora de picar piedra, ahí realmente se distingue quién quiere conseguir algo y quién se queda ya en el deseo solo. Bueno, la ley de atracción, hay la parte que es atraer, luego también con acción, con la parte de Sí, sí, activación, de pero la mayoría movimiento. de gente se queda con lo de atraer, Eso sí. porque tú sabes bien como terapeuta que los cambios son dolorosos, los cambios Mm. cuestan, ¿no? Sí, Porque estamos cómodos donde estamos, aunque esa zona de confort sea incómoda. Es más fácil repetir eso que no adentrarse en un escenario distinto. Y por lo tanto, realmente una persona tiene que estar muy motivada y suele ser, la mayor motivación suele ser la desesperación. Cuando alguien ya ve que no puede cambiar y que se va al abismo, no sé, cuando un fumador le diagnostican un cáncer, ¿no? sí. Ahí hay cambio, pero la magia sería poderlo hacer antes de que nos veamos en esa tesitura. Exacto. Son los puntos de dolor, puntos de quiebre, que todos los tenemos a lo largo de la vida y al final es cuestión Sí, de pero decir, ojalá pudiéramos exacto, hacerlo sin estar antes. desahuciados, ¿no? Exacto, totalmente. Y eso también nos lleva al punto de la evolución de cada uno, ¿no? Que supongo que también son como etapas. Tú también, Francés, supongo que habrás tenido muchas etapas y ahora también tienes la capacidad de tener esa
perspectiva de los años, ¿no? De poder ver al Francesc quizá del pasado y poder también ver todo lo que has llegado a superar o a evolucionar, ¿no? Sí, lógicamente, a ver, a lo largo de los años, pues vas adquiriendo más herramientas y vas teniendo también más paciencia y más madurez, algo que distingue a la gente muy joven. Por ejemplo, cuando un joven te escribe porque ha empezado a ser novelista. Pues la persona joven te pregunta cómo puede publicar el año que viene en Editorial Planeta o ganar el premio. ¿Por qué? Mm. Porque es una edad que es propia de la inmediatez, la impulsividad. Con el tiempo tú adquieres una mirada a medio término y te das cuenta de que hay cosas que no salen a la primera y ni a la segunda y que a veces incluso que no salgan es bueno y que el plan B también nos sirve. Entonces, unas cosas buenas de la madurez, si está bien gestionada, es que te da esa capacidad de ponderar y de relativizar muchas cosas. Totalmente. Ahora también, cuando comentábamos que has escrito más de 70 libros, aquí supongo que tendrás tu propia rutina o tu propio hábitos, ¿no? Para llegar Sí, a escribir tanto, ¿no? Hablamos un poquito también pues de tu día a día. mi rutina es un poco peregrina, porque yo, por el día a día que tengo, no siempre dispongo de una mañana para escribir, porque visito muchas escuelas, doy charlas o hay reuniones o hay cosas que me impiden estar en casa. Tengo muchos viajes. Entonces, la rutina se activa cuando el contrato de edición dice que de aquí un mes hay que entregar el libro. Entonces es cuando yo me pongo las pilas y me pongo un horario y me lanzo a terminar el libro. Entonces, sí que en estos casos, a ver, para las personas que nos estén viendo ahora, habría que observar cuáles son las horas de esa persona de más energía mental, que como bien sabes son distintas, ¿no? Se habla de los búhos y las alondras. Yo cuando era adolescente era muy nocturno Ujú. y de noche estudiaba y de noche leía y escribía. Ahora solo puedo hacer estas cosas por la mañana. Entonces, normalmente cuando hay urgencia de escribir y de avanzar, pues me levanto a las 6 o a las 7 y me tomo un té y ya no contesto mails ni nada. Me pongo Muy directamente a hacer bien, eso para muy evitar bien. distracciones y cumplo, digamos, con el objetivo del día. Si el objetivo del día es escribir 4 páginas, pues 4, las que sean, y luego me ocupo de lo demás. Muy bien. Como que de alguna forma priorizas, ¿no? Es decir, Sí, saber sí, decir porque sí si a no lo qué y no. priorizas, sí, porque lo cierto es que las otras tareas nunca se van a terminar. O sea, tú no puedes decir, me pongo a escribir cuando esté la bandeja de entrada del correo limpia, Claro, porque mientras estás contestando los primeros 10 mensajes, han entrado 10 más. Por lo tanto, en algún momento hay que parar, dejar las cosas y ponerte en lo primordial. así, totalmente. Y cuando ya estás en esa fase de productividad, supongo que también es más fácil, ¿no? De poder producir más. Es lo que también la rueda Sí, del yo momento, ¿no? siempre recomiendo a los escritores que sean cuadriculados con los hábitos en el sentido que intenten escribir siempre a la misma hora y en el mismo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro se pone en piloto automático en el buen sentido para eso. Por ejemplo, yo recuerdo mi primera novela juvenil que se llamaba Un haiku para Alicia. La escribí en una mesita que tenía en una cocina del lugar donde yo vivía entonces, del mediodía a las 4, todos los días, porque por las mañanas igual tenía unas clases, por la tarde tenía otra cosa, y lógicamente de 1 a 4 pues había días que te apetecía hacer otra cosa, Claro, ¿no? Había un amigo que había llegado a la ciudad, vente a comer, y ahí lo duro era decirle que no, y ya nos veremos en otro momento, ¿no? Entonces, al hacerlo cada día de 13 a 16 horas, cuando eran las 12, 12:30, la cabeza ya se activaba y empezaban a venir ideas, y empezaba, o sea, ya te pones en modo productividad total. Por lo tanto, si eres capaz de repetir ese esquema y de ponerte a trabajar siempre a la misma hora en el mismo lugar, estás facilitando la creatividad. es así. De todos los libros que tú has escrito al final, que son también muchos, ¿cuál dirías que es aquel que también te ha ayudado a transformar tu vida? Muchas veces hay autores que dicen, ¿no? Que cuando escriben, no solo escribes para el lector, sino también para tu propia transformación, para tu propio cambio interior. Sí, en cada libro aprendes algo distinto, ¿no? Entonces yo diría, a ver, claro, los primeros son muy influyentes. Por ejemplo, esa novela de la que te hablaba antes, Un Sí. haiku para Alicia,
a mí me permitió comprender el enamoramiento, que hasta ese momento había sido una cosa como muy fantasmal, una trampa en la que caes y donde hay mucha idealización y mucho sufrimiento. Y gracias a escribir la historia del primer amor de un chico en un instituto, entendí cuáles eran los mecanismos y ya no me afectaron nunca más. Y eso es bueno y es malo, en el sentido que te vuelves realista de otra Sí, manera, no sé. Y yo siempre recomendaría a quienes nos estén viendo, aunque no quieran ser escritores profesionales, que si hay un tema que les preocupa, en especial, no sé, la relación con tu padre, tu hipocondría, lo que sea, escribe sobre eso, porque, como dice Alex Rovira, escribir es cribar. Entonces, escribir te permitirá saber qué piensas realmente sobre las cosas, te permitirá pasar a limpio todo ese batiburrillo de ideas que tenemos en la cabeza y por lo tanto te puede ayudar mucho a hallar una salida del laberinto. es como una forma de canalizar emociones, sentimientos, Sí, pensamientos. exacto, de serenarlo, porque las manos van más lentas que la cabeza, y de hacer un ejercicio como de autoanálisis y de entender qué es lo prioritario y qué es secundario respecto a ese tema que tú estás siguiendo allí. Entonces, de hecho, yo he trabajado en mi vida como yo me gusta decir Sherpa literario, en el sentido de ayudar a autores que no tienen tanto tiempo, que les falta la técnica al terminar sus libros, y lo he hecho con muchos psiquiatras. Justamente incluso he estado con psiquiatras en consulta, con los pacientes que daban su aprobación. Y uno de ellos, Enrique Rojas, que es un muy buen escritor y un muy buen teórico, que ahora es padre de Marian Rojas, me decía, Sí. lo principal, dice, él me decía, la principal medicina que yo doy a mis pacientes no se compra en ninguna farmacia. Yo les doy un cuaderno en blanco y les hago escribir todos los días. Dice, y ahí hay más avances que los que puedes conseguir a través de la química. Sí, totalmente. Porque al final también es un proceso en el que la persona está trabajándose internamente. Confrontarte Sí. con aquello que tú quieres silenciar, de hecho, porque ¿qué significa la palabra depresión? Significa soterrar algo que quiere emerger. Ujú, Entonces, tienes depresión porque estás tapando algo. En el momento que escribes, ujú. aunque sea en el papel y algo que solo tú vas a leer, ya estás abriendo la puerta. Entonces, ahí puede haber un encuentro con temas, con cuestiones, con cosas que es lo que realmente te va a sanar. Es un poquito lo que me viene la frase esa de Carl Gustav Jung, ¿no? De lo que aceptas al final se transforma, ¿no? Y lo que Exacto. se resiste persiste. Con lo Sí, cual mira, aquí, yo, por ejemplo, puedo poner un caso de mi propia vida. Con 16, 17, 18 años tenía crisis de ansiedad y fobias y no podía ir en el metro y todo esto. Y me causaba mucho malestar lo que era el pánico anticipatorio, ¿no? Es decir, ujú, uy, cuando vaya al metro o si voy a este concierto o si voy al cine, querré salir de la fila, no sé qué. Bueno, o si voy a clase, ¿no? Entonces era peor el pánico anticipatorio que la situación en sí. Entonces, hice unas sesiones de psicología conductista, sí, pero yo diría que lo que más me ayudó fue hacerme amigo de ansiedad, decir, bueno, eres así, no hay nada malo en eso, ujú, acepta que tienes esta manera de procesar la información, pues mira, si te pones nervioso al dar clase de alemán, llega 15 minutos antes, te sientas ahí, preparas tus notas, eres el primero, que se pongan nerviosos los otros si quieren, ¿no? Entonces, la aceptación de cómo estás viviendo las cosas ya es media curación. sí, Ujú. totalmente. Me gusta también llamar que la ansiedad también se puede ver como el sentido arácnido, ¿no? Como Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Te está avisando de algo, pero muchas veces es un aviso que, como bien sabemos, los que hemos Sí, padecido, ¿no? Que no nos gusta, no exacto. nos acaba Pero, de pero a saber bien, veces pero... yo diría que la respuesta es tan simple como que forma parte del temperamento de la persona. Hay personas que son ansiosas, entonces esa ansiedad hay que canalizarla Correcto. hacia algo que sea positivo, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona, como era yo, tendente a pensamientos obsesivos en aquella época, ¿no? El Ujú, SIDA, esto, me preocupaban un montón de cosas, ¿no? sí. Pues pon toda esa energía en algo que te sirva. Yo la puse en aprender alemán. Entonces, de ser el peor de la clase, llegué a ser el mejor porque canalizaba toda esa energía de la centrifugadora mental en algo
que tenía un resultado que servía. Es así. Es decir, en lugar de bloquearlo o taparlo, empezar a aceptarlo, ¿no? Aprovecharlo. Esa es Aprovechar. como la teoría del Sí, judo, ¿no? En el sí, judo, en las artes marciales, la fuerza del oponente tú la reconduces hacia donde a ti te interesa. Entonces, si el oponente eres tú, porque al sí, final toda esta gente que se deprime o tiene ansiedad son sus propios enemigos, somos sí. nuestros propios enemigos. Entonces, decir, bueno, esta fuerza tremenda que hay, ¿dónde la puedo poner para que a mí me sirva, ¿no? Es un poquito como aprovechar esa energía para tu bien, ya está. Ujú. Canalizarla, como bien dices, con arte Exacto, marcial. usar bien la Totalmente, energía. Sí. totalmente. Ujú. Y cuando tú has hecho también esos libros, has visto también las respuestas de los lectores, ¿no? Porque también tú has hecho muchas Sí. presentaciones, A ver, congresos, conferencias. pero aquí entra la magia de cada libro. Hay libros, hay un libro que quizás tú lo escribes y a ti te encanta Ya, y el libro se publica y jamás te escribe ni Dios para comentarlo, lo ya, cual es frustrante para el autor. También me ha pasado especialmente con novelas, ¿no? Pero también con otros libros. Libros que se han publicado y que aparte de los amigos o del editor o de quien sea, nunca nadie me los ha comentado, con lo cual yo he llegado a la conclusión que han tenido poca repercusión en los corazones de la gente. Y libros que quizás no pensaba que iban a ser importantes para tanta gente que he recibido miles de mails. Entonces, eso es lo misterioso y lo bonito de publicar mm, y de ser editor y todo esto, que tú nunca sabes qué es lo que el mundo está esperando. Porque cuando tú empiezas a escribir algo, eso que escribes igual se publicará de aquí 2 años y de aquí 2 años estaremos en otro mundo y habrán otros problemas. Y entonces, lo único que puedes hacer es escribir aquello que a ti te gustaría leer hoy y ver qué pasa cuando eso salga al mundo. Tú lo lanzas al universo y ya verás si era para 100 lectores o si era para 100.000. mm. Sí, porque al final las tendencias es difícil, ¿no? De poder también como tomarlas o Es aprovecharlas, que, porque a la, veces la no, tendencia cambia, cambia rápido. es que las tendencias a corto plazo aún se podría prever un poco, pero a un año o dos vista no se puede prever y por eso lo explicó muy bien Zalep en el libro del Cisne Negro, Sí, que los grandes éxitos suceden cuando algo aparece donde nadie esperaba. Entonces, exacto. el típico que se pone al hablar de cisne negro es la Coca-Cola, ¿no? Un líquido negruzco que nos causa aversión verlo y además con gas en una farmacia, dice, ¿eso a quién le va a gustar? Bueno, y de hecho, por ejemplo, los éxitos literarios siempre es porque aparece algo con una combinación distinta. Incluso cuando salió el Código Da Vinci, por supuesto que se habían publicado ya libros de esoterismo, novelas, thrillers, policíacas. Pero la combinación que hizo Dan Brown, que cogió teorías conspiranoicas, esoterismo, una novela muy sencilla, pues no la había hecho nadie aún. Y por eso eso sorprendió y luego miles le imitaron. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Si quieres crear un cisne negro, haz aquello que solo tú puedes hacer, usa tu propia fórmula. Qué bueno. Esto es para tomar nota, ¿eh? Para todos los que nos están viendo, está muy bien. Y cuando ya tenemos el libro publicado, porque muchas veces la gente piensa que la gran aventura es simplemente publicarlo, que eso ya es una parte, obviamente, Sí, relevante, bueno, pero yo, no, luego yo viene... diría que, Sí, que hay una aventura previa. La ajá, mayoría de libros que se empiezan no se acaban. O sea, también. si pudiéramos monitorizarlo esto, veríamos que de cada 100 escritores, igual dos terminan el libro y otros Sí, se sí. quedan con una página, con 10, con 15. Entonces, primera aventura, terminar el libro. Mm, Segunda, lograr que eso llegue a la gente de alguna manera. exacto. Mm, y tercera, pues que sea un éxito que ya no depende de ti. Totalmente. ¿Cómo podemos hacer los autores para que un libro pueda llegar al máximo de gente posible? A, a ver, esto ha ido cambiando con la evolución de la industria editorial. Antes la editorial ponía los medios para Ah, eso, entonces había una campaña de publicidad, se hacían una serie de acciones que ahora no se hacen. Entonces yo, por ejemplo, mm, uno de mis amigos que va a publicar un libro ahora para San Jordi, mm, es una editorial buena y grande, además. Se sorprendió cuando le comunicaron de esa editorial que no le podían buscar a paradas para firmar en San Jordi y que no tenían tiempo tampoco de buscarle una librería para que él hiciera la presentación. O sea, este es el nivel en el que estamos ahora mismo. Con ostras. lo cual, mi amigo tuvo que tirar de colegas
de mí, de una persona que contratamos para hacer la promoción de esto y lo otro, para encontrar una librería para presentación, un lugar para firmar en San Jordi, alguien que le consiga entrevistas. Pues esto es la realidad de hoy. Si no eres un autor súper famoso, y cuando digo súper famoso te digo mucho más que yo. O sea, Ujú. yo también contrato mi propio agente de prensa cuando publico un libro y lo pago yo. Y con eso ya te lo digo todo, ¿no? Pues tienes que tener decidido de qué manera vas a hacer, dar a conocer ese libro. Entonces, hay diferentes vías, ¿no? A ver, las redes sociales que están limitadas al tamaño del público que tú tienes. Ujú. Lógicamente, si tú tienes 3.000 seguidores, no pienses que eso significa vender 3.000 libros, porque la Claro, tasa de conversión es 1%, se calcula. claro. Sí, sí, sí. De esos 3.000 vas a vender 30. Entonces, ¿dónde buscamos los otros? Vale. Entonces, ahí puede haber una estrategia online de personas que ponen dinero en eso, o contratas a una buena persona de prensa que te lleve el libro y que te Ujú. consiga 30, 40 entrevistas y tú te mantienes activo en el sentido de aceptar, no sé, clubs de lectura, Ujú. si un estudiante te quiere entrevistar, pues le dices que sí, vas a diferentes lugares, Sí. contactas con ferias del libro, entonces es un trabajo de, de picar piedra, como hablábamos antes, y si el libro es valioso y tiene un mensaje que tiene un poder transformador, pues quizás el libro no se hace famoso de aquí a un año, pero sí de aquí 2 o 3, pues puede ser un libro que se reedita y que luego te va situando en otro nivel. Ujú. Entiendo. Es un tema de, como decíamos antes, de hábitos, de rutinas. Al final no hay Hábitos de fórmulas rutinas mágicas. y de tener un plan, de decir, bueno, Vale. ¿esto cómo lo vamos a conocer? Porque hay autores que sacan un libro, tienen unas expectativas enormes y luego ven que no sucede nada y se quedan como apagados, ¿no? Se quedan como desanimados. Y realmente algunos incluso han dejado de tener ilusión para publicar un nuevo libro. En realidad, la carrera del escritor es una carrera de fondo. O sea, el primer libro de Paulo Coelho fue muy poco conocido. No sé si fue el Peregrino de Compostela, pero aún tenía otro que no se llegó a publicar que tampoco gustó. Y El alquimista fue el tercero. Bueno, pues si no tienes esa paciencia para ir mejorando, ir haciendo otros libros, pues es como quien pretende ganar a la lotería comprando un solo billete en su vida. Pues cuantos más billetes tengas, más probabilidad. Claro, sí, sí, es así. Hay que seguir, hay que insistir. Francés, nos acercamos ya al final de la entrevista, la verdad es que ha pasado muy rápido. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la audiencia, un mensaje quizá para aquellos autores, autoras que a lo mejor no nos están viendo, y luego también cómo la gente puede seguir tus redes sociales y tus trabajos venideros. A ver, no soy de dar consejos ni lemas, ¿no? Pero mi mensaje para la audiencia sería que sean ellos mismos y que si se ponen un objetivo que sea el suyo, que no sea el que le marca a otra persona o el que ven en las redes sociales de tienes que ser millonario, tienes que hacer eso, ¿no? Que se planteen bien qué es lo que a ellos les puede llenar en la vida y que apliquen esto que hemos dicho hoy, este arte de hacerlo cada día, que apliquen la magia de la repetición, por un Mm. lado, ¿no? Y nada, me pueden seguir en los lunes en mi página de francesmiralles.com. Ahí hay una parte del blog o en Instagram. Hoy en día es fácil encontrar a la gente. O sea, yo recuerdo, no sé, cuando yo tenía 16 años, yo mandé una carta a Susan Vega a la discográfica en Nueva York. Y en esa época todo era muy difícil. Hoy en día encuentras a todo el mundo y podemos seguir lo que hacen y eso hace que podamos sentirnos mucho más cerca de sus lecturas, de todo. Por lo tanto, Totalmente. seréis bienvenidos. Es así. Francés, es un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto también pueda abrirse a este apasionado mundo de la escritura y qué mejor forma de hacerlo que dejándose ayudar por grandes sherpas, como es el caso de Francés Miralles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Cuídate. Chao.